Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. La doctora Jessica Jiménez cuenta con 13 años de experiencia asesorando empresas de diversas industrias, tanto pequeñas, medianas empresas como grandes multinacionales. Cuenta con una maestría en desarrollo organizacional y es candidata a doctora en responsabilidad social e innovación. Asimismo, Jessica cuenta con diversos diplomados y colaboraciones académicas en temas relacionados con la sostenibilidad. A la fecha, la doctora Jiménez es directora de sostenibilidad de KPMG México. Nos acompaña en El futuro de todo para platicar precisamente de sostenibilidad y economías circulares en nuestro país. Bienvenida, Jessica, a El futuro de todo. No te rías, Jessica, pero tengo que comenzar preguntando, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Tiene que ver la sustentabilidad con la sostenibilidad? ¿Cómo se relaciona con la responsabilidad social corporativa? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a contribuir en este tema que nos gusta mucho, la verdad, Efraín. Respondiendo a la primera pregunta, la sostenibilidad es una visión o filosofía, si lo queremos llamar así, que incluye principalmente tres grandes temas: el social, el ambiental y el de gobierno corporativo, tratando de que la atención y el desempeño, por ejemplo, en una organización, sea balanceado, es decir, que no solo se privilegie el desempeño económico y comercial de una empresa, sino que también los impactos sociales y ambientales de las empresas y organizaciones derivados de su actividad económica sean tomados en cuenta. Y por impacto no solo nos referimos a impactos negativos, también son los impactos positivos que se producen, por ejemplo, la generación de empleos, el crecimiento económico, la prestación de servicios básicos para la población y muchas contribuciones que las empresas hacen a la sociedad y al medio ambiente, por supuesto. En cuanto a tu segunda pregunta, que cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, pues realmente es lo mismo, es una cuestión de terminología, ¿no? Y de traducción del término, ya que sustentabilidad se traduce del término sustainability, pero digamos que la forma correcta de llamarlo en español es sostenibilidad. Y contestando a la última pregunta de cómo se relaciona la sustentabilidad o la sostenibilidad con la responsabilidad social corporativa, pues la verdad es que tienen mucha relación. Incluso en algunas empresas usan de forma indistinta los términos, pero la diferencia es que la responsabilidad social corporativa se podría decir que atiende temas más de corto plazo o muchas veces que no están vinculados a una estrategia de sostenibilidad. Pero en el caso de las empresas que tienen muy claro cuál es el desempeño de cada uno de estos conceptos, pues podríamos decir que las acciones de responsabilidad social contribuyen o abonan a la sustentabilidad en el largo plazo de las organizaciones. Te pongo un ejemplo. Una acción aislada de responsabilidad social, por ejemplo, podría ser un evento de voluntariado o de reforestación o una campaña para cuidar el agua dentro de las instalaciones de una organización. Pero si estas acciones están vinculadas a una estrategia de sostenibilidad, por la misma actividad del negocio y, por ejemplo, vamos a pensar que el agua es un recurso crítico para la operación, entonces pues tiene más enfoque y más sentido de la sostenibilidad, es decir, estar cuidando el recurso para el largo plazo. Entonces esas serían las diferencias. Ahora bien, para muchos la responsabilidad social corporativa tiene que ver con una mera expresión del marketing corporativo. Sí, es cierto que así fue para muchas empresas hace 15 o 20 años, pero hoy la responsabilidad social corporativa
es un pilar fundamental que ha venido a fortalecer la horizontalización y las transversalidades de las empresas para adaptarse a nuevos modelos de negocio, a nuevos modelos económicos, a las comunidades, al entorno socioeconómico donde opera cada empresa y a la idiosincrasia misma de las generaciones, sean colaboradores de la empresa, consumidores de la misma. ¿Es correcto esto, Jessica? ¿Nos puedes explicar, por favor? Así es, Efraín. La responsabilidad social corporativa o la sostenibilidad van mucho más allá de un tema de mercadotecnia o comercial. Si bien ambos conceptos y sus acciones contribuyen a mejorar la reputación de una empresa, en realidad el objetivo debe de estar centrado en identificar cuáles son los retos y los impactos que genera una empresa en función de su operación, ya sea en su comunidad o en el medio ambiente, y que con esa identificación logre incorporar estrategias y acciones puntuales para atenderlos. De esta forma, extendemos la responsabilidad de la empresa a lo largo de su cadena de valor y no nos quedamos solamente pensando en el lugar específico en el que opera, ya sea pues una planta o una oficina, sino que pues vemos esto, como dices tú, de forma mucho más transversal. A ver, Jessica, el TEMEC no es el Telecán, por más que algunas personas piensan que es una simple continuación de lo mismo. Recientemente los presidentes Biden de Estados Unidos y López Obrador de México sostuvieron una teleconferencia. En ella el presidente Biden le dice a su homólogo mexicano: queremos un trato entre iguales como socios con México, y no un trato con el simple vecino de la frontera sur. Y no termina ahí su razonamiento. Prosigue con el concepto de una mayor sofisticación en la conformación de cadenas de valor, cadenas de producción entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo anterior significa, rumbo al 2040, una labor enorme de las tres partes, donde México ya no juega un papel de vecino maquilador, sino de socio con vasoconductores que permiten garantizar la continua operación de esas cadenas de valor sin que se detengan por fenómenos naturales, actos de Dios, como le llaman las empresas aseguradoras, a fenómenos como esta pandemia, huracanes, nevadas, sequías, sino que siempre el apoyo y colaboración entre las tres naciones permita la operación fluida de valor y que garantice la soberanía en seguridad nacional, regional, incluyendo el abasto cruzado de todo tipo de productos, servicios, cadenas complementarias. Hasta ahí lo que un servidor deduce del diálogo virtual entre Biden y López Obrador. En esta nueva visión de corresponsabilidad trilateral, la responsabilidad social corporativa juega un papel central, junto con las economías de la base de la pirámide y economía de la pobreza, para alcanzar con las empresas y en colaboración con todos los sectores productivos de la sociedad una movilidad e inclusión sociales que nos permitan cerrar las brechas sociales y acercarnos más y más a los salarios y productividad requeridas para generar economías y sociedades más equitativas. ¿Puedes abundar sobre el particular dentro de la óptica de la responsabilidad social corporativa? Claro, y es muy importante lo que planteas, ya que es un gran reto para México lograr condiciones que nos permitan competir en igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos. En este sentido, desde la óptica de la responsabilidad social corporativa, hay que trabajar mucho en garantizar los derechos humanos de los trabajadores. ¿Esto por qué? Porque, como bien dices, tenemos que asegurar que cuenten con condiciones iguales o similares a las de los trabajadores en los países vecinos, ¿no?, que son Canadá y Estados Unidos. Esto, pues la verdad es que es un reto, obviamente, para las empresas mexicanas y sobre todo para las que tienen operaciones en ambos países, porque sabemos que México es atractivo por el costo de la mano de obra. Sin embargo, las empresas pueden evaluar su modelo de compensaciones. O sea, aquí en México, digamos, una empresa debería de evaluar su modelo de compensaciones, de salarios, de prestaciones y de beneficios sociales que otorgan a sus trabajadores para que estos de alguna forma pues excedan a los marcados por la legislación y aseguren la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Y que desde esta óptica pues ganen las empresas y gane también la sociedad. Surge un nuevo concepto que se desarrolla a nivel mundial:
Mientras los revisionistas siguen criticando al neoliberalismo, los países desarrollados y los a punto del desarrollo ya aplican lo que conocemos como modelos económicos circulares. ¿Nos puedes explicar qué es la economía circular y cómo funcionan sus modelos de negocios circulares? El concepto de economía circular es, la verdad, mucho más amplio que la reutilización y el reciclaje, como normalmente se ha acotado. Muchas veces nos quedamos en la reducción de la economía circular en ese concepto. Sin embargo, la economía circular, como ya se ha abordado en otros países, debe de visualizarse como un concepto integral e integrador que promueve el sano desarrollo económico sin agotar los recursos naturales. Es decir, un modelo de negocio circular es aquel en el que las empresas buscan optimizar sus procesos o sus productos o sus empaques para que estos cumplan con esta condición. Es decir, que de alguna forma busquen el aprovechamiento de los materiales desde la concepción del producto hasta la forma en la que se disponen sus componentes una vez que termina su vida útil. Obviamente esto pues tratando de maximizar las ganancias y el modelo económico de las compañías, que está muy ligado, ¿no? Porque en la medida en la que logremos optimizar también las materias primas y los materiales, pues también habrá mejores condiciones económicas para las empresas que los implementen. La Business Roundtable de Estados Unidos, o Mesa de Negocios de Estados Unidos, engloba a todos los más poderosos empresarios del orbe. Si recuerdas, allá en 2019, todos ellos firmaron un nuevo decálogo de ese grupo poderoso de empresarios. Poco después se sumaron fondos de inversión gigantes como BlackRock. Varios pilares centrales de esos compromisos: la inclusión y la movilidad social, la no explotación de la mano de obra, modelos económicos capitalistas en los que la responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y el combate al cambio climático forman tres ejes centrales de los mismos, junto con políticas piso parejo. Parte central de esos ejes se basa en varios condicionamientos ya no voluntarios. Por ejemplo, abandonar las economías energéticas contaminantes y sustituirlas a la máxima velocidad posible por economías energéticas limpias, de transición y nuevas cadenas de valor, que se van a adaptar a esas nuevas economías energéticas limpias y de transición. Cito pasos como las industrias petrolera, automotriz, autopartes, aeroespacial, aeronáutica, la construcción y todos sus productos y cadenas de valor, como ejemplo el cemento. Empresas que ya se dirigen al cambio estructural de sus actividades. Me refiero a empresas petroleras como Shell, ExxonMobil, British Petroleum, Aramco, las armadoras automotrices, pues prácticamente todas, autopartes, los productores de baterías, aeronáutica, aeroespacial, cementera, fertilizantes, por citar algunos ejemplos que todos conocemos. La industria de la construcción, el desplazamiento de espacios, la movilidad multimodal, el urbanismo, todo esto y más en su avance 21 se enfoca ya a modelos circulares. Para lograr la retransformación prácticamente de toda nuestra economía, se van a requerir economías con modelos circulares crecientes, que incluyan a más y más proveedores y que no den cabida a cadenas de valor que no se comprometan con todos los acuerdos firmados por la Business Roundtable. ¿Cómo ves el futuro de las economías circulares en nuestro país, Jessica? ¿Lograremos avanzar al ritmo que merece y reclame a nuestra sociedad? ¿Podremos alinearnos rumbo a la década del 2040-2050 al resto de Norteamérica con estas economías circulares? ¿En dónde estamos en México en este tema? Pues bueno, mira, como en muchas partes del mundo, la verdad estamos todavía muy lejos de estar integrados en una economía circular. Y hablo no solo a nivel país, sino también en las organizaciones. Esto principalmente porque no contamos con la cultura ni la infraestructura necesaria para hacerlo. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy simple. México es uno de los países que genera más basura per cápita. Generamos 1.2 kilogramos diarios de basura, lo que representa un desafío bastante importante en el manejo de residuos y en un cambio de cultura
para las empresas en su forma de diseño de los productos y obviamente también de los empaques. Para los consumidores y para los gobiernos también pues representa un desafío para la disposición y el tratamiento. Entonces esto es solamente tomando un solo tema, que es el de los desechos, ¿no? Es un tema muy particular. Entonces pues eso nos habla de la brecha que tenemos actualmente en volvernos una economía circular. Hay otros aspectos que se pueden abordar, como en las cadenas productivas, el diseño de los productos de los que ya hemos platicado, etcétera. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de adopción? Pues hay muchas y muy amplias. Obviamente, al estar tan lejos y ser la brecha tan amplia, las posibilidades son infinitas. Yo, desde mi perspectiva, considero que es cuestión de cambiar paradigmas, de convencernos que hay otras formas de hacer las cosas y que, como comentas, es cuestión de sumar cada vez más industrias a cadenas de a las industrias, a las cadenas de suministro y a más gobiernos locales para poder alcanzar este modelo tan retador que es el de la economía circular. ¿Puedes darnos ejemplos de economías y negocios circulares? ¿Experiencias tuyas con la transición de las empresas a economías circulares? Mire, por tema de negocio y confidencialidad no puedo dar específicamente o no puedo hablar específicamente de ningún cliente de KPMG, pero lo que sí te puedo decir es que hay empresas que están haciendo esfuerzos muy importantes para integrar el modelo de economía circular actualmente en sus procesos. Esto pues ya es un avance y es un punto de partida para que se empiece a integrar la economía circular en México. Ya que ya lo hemos platicado, realmente para que funcione como el modelo de economía circular, como está pensado desde sus orígenes, se requiere que el entorno en el que operan las empresas cuente con la infraestructura necesaria para que el concepto de circularidad funcione. Pero obviamente tenemos que empezar por algo, y estos esfuerzos requieren de organizaciones que apuesten por el cambio y por procesos y materiales que promuevan el reuso, el reciclaje y el rediseño para ser más sostenibles. Jessica, ¿esas economías circulares se pueden aplicar a modelos de negocio de empresas grandes, también pequeñas, o solo para las grandes? Sí, mira, aplica para todos. Realmente el modelo no es exclusivo de empresas grandes. El modelo de economía circular incluso aplica a gobiernos y a ciudades. Por ejemplo, en Europa el modelo más desarrollado lo tiene Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, que se considera una ciudad circular, en donde la infraestructura y los servicios públicos están diseñados bajo este modelo. Entonces, pensando en eso, pues realmente pues es un concepto que se puede integrar a cualquier organización. No necesariamente tiene que ser una empresa y no necesariamente tiene que ser grande. A ver, Jessica, alguien te dice: ya estoy harto de ser empleado mal pagado, quiero poner un negocio propio. ¿Puede esa persona conseguir algún tipo de negocio circular que le haga estar al frente de la cadena de desarrollo sin tener que acudir a los servicios típicos que ya se aparecen hasta en la sopa en las banquetas? ¿Cómo acercarme a cadenas de valor más integradas? ¿Cómo entenderlas y aprenderlas? En ese sentido, Efren, yo pensaría más en que los negocios actuales se pueden rediseñar hacia una economía circular. Y para aquellos quienes quieren emprender, pues yo sugeriría que pensaran qué es lo que demandan las empresas en los servicios relacionados con esta nueva perspectiva y analicen las áreas de oportunidad que existen. Es decir, evaluar qué tipo de proveedores le hace falta a la cadena de suministro de las organizaciones para llegar a ser, por ejemplo, una empresa con 0 residuos o con 0 emisiones y emprender por ese camino. Yo creo que en ese sentido hay grandes áreas de oportunidad en México y pues muchas oportunidades de negocio también. ¿Algún otro tema que quieras agregar sobre circularidades y sostenibilidad? Solamente invitar a tu auditorio a que piensen más sostenible, a que como sociedad le apostemos a la energía limpia, que es el futuro de la humanidad. También a que analicemos nuestros hábitos de consumo y generación de residuos y tratemos de ser más responsables y conscientes del impacto que generamos. Y en cuanto a las empresas o las organizaciones, pues invitarlas a que adopten prácticas sostenibles independientemente si son pequeñas o grandes organizaciones.
en KPMG los podemos apoyar en el desarrollo de sus estrategias de sostenibilidad. Sin embargo, las pequeñas acciones que se implementen en la operación diaria pueden cambiar el futuro y generar sociedades más justas y sostenibles. Y esto pues lo podemos hacer todos desde nuestra trinchera, con acciones, volteando a ver qué están haciendo los demás, haciendo pues benchmarks, analizando qué hacen las empresas que van más evolucionadas en este sentido, ya sea en México o en otras partes del mundo. Y pues bueno, a no quedarnos sentados, a no quedarnos esperando a ver qué pasa, sino formar parte del cambio. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. La sostenibilidad es una filosofía que permea ya en las políticas corporativas y sus modelos de negocio. Son 3 vertientes que hoy por hoy conforman la sostenibilidad: la vertiente social, la ambiental y la de gobierno corporativo. Ya no es el resultado económico de la empresa solamente. Tampoco resulta ser lo único importante las ganancias para inversionistas y accionistas. Igual de importantes que esas ganancias resultan ser ya los resultados sociales, la forma de vida de los empleados de las empresas, el cuidado ambiental, el cuidado comunitario. Todo en conjunto engloba el valor generado por una empresa para actualizar al capitalismo y a las empresas a las demandas sociales, ambientales, tecnológicas, así como a los nuevos consumidores. Aparecen los modelos de negocio y economías circulares. Esa palabrita, economías circulares, y sus modelos, se refiere a modelos integradores que promueven el sano desenvolvimiento económico sin agotar, sin destruir los recursos naturales. Es el aprovechamiento de los materiales, desde la concepción misma del producto hasta el uso de sus componentes, producto terminado, y logística hasta el consumidor final. Es la óptima de las utilidades corporativas, pero maximizando los beneficios sociales y la relación constructiva con todos los ecosistemas naturales. Imagine usted lo mejor para las empresas y accionistas, con el mejor ambiente de trabajo y forma de vida para los trabajadores. Empresas que impactan para bien a las comunidades en las que se desenvuelven, al tiempo que utilizan las energías limpias, los sistemas agroindustriales de alta calidad orgánica, el urbanismo multimodal, óptimo para la sociedad, la disminución de la violencia, la libre convivencia en democracia liberal, con leyes y orden que recurran muy poco a la coerción del Estado, dado el mejoramiento de la convivencia social y de esta con la naturaleza. Ese es el fin óptimo y último de las economías circulares, que a su vez serán los modelos económicos y corporativos normales del orbe antes del año 2050. Así de importantes son esos temas para México, así de factibles son, porque México tiene futuro de todo. El siglo XXI es el siglo del gran desarrollo nacional, le pese a quien le pese. Muchas gracias a la doctora Jessica Jiménez por su valiosa participación en este podcast de El futuro de todo. Eso es todo por hoy en El futuro de todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El futuro de todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.